Las torres de la pesadilla masacraron a un tercio de la humanidad. La única esperanza eran los caminantes, gente como vos con poderes para luchar. Pero tras una batalla infernal, un hombre encontró una piedra azul que prometía regresarlo al inicio de la invasión, con todos sus recuerdos intactos. La rompió sin dudar. ¿Qué harías vos con el conocimiento del fin del mundo? Rompé la piedra de regresión que tenés por mouse y corregí el único futuro donde no le das like y te suscribís. No hay segunda oportunidad. El día empezaba como cualquier otro. Pájaros cantando, el sol brillando y un joven en una tienda quejándose de unas papas fritas defectuosas. Él refuñufaba sobre el clima, la polvareda amarilla que no dejaba ver el cielo y el aburrimiento general. A su lado, una nena lo miraba con ojos grandes, bromeando si él, su opa, era un ladrón de papas. Pero la rutina se rompió de golpe. Un flash de noticias de emergencia anunció un terremoto en Seúl. Al principio parecía un sismo menor, pero la alerta era clara, la intensidad estaba subiendo. De repente, la transmisión se cortó con un sonido distorsionado, mientras el joven y los demás clientes se miraban confundidos. En un instante, el suelo se rajó y el caos se desató. El ruido de la tierra abriéndose y los gritos de la gente llenaron el aire. El joven, sin dudarlo, se tiró al piso para proteger a la nena del derrumbe, pidiéndole calma mientras prometía llamar una ambulancia. A salvo entre sus brazos, ella lo miró, temblorosa, y le preguntó con inocencia: «Opa, ¿qué es esa cosa?». La respuesta no llegó, pero la imagen de lo que quedaba de la tienda y las calles afuera ya no era la misma. Lo que parecía ser un desastre natural era en realidad el comienzo de algo mucho más grande. En todo el mundo, desde el Reino Unido hasta Japón y, claro, Seúl, aparecieron unas estructuras colosales y misteriosas. Eran torres gigantes que nadie había visto antes. Los gobiernos y la gente las nombraron la Torre de las Pesadillas. En medio de la confusión, el joven recibió un mensaje en una pantalla virtual que apareció de la nada. «Felicitaciones, fuiste seleccionado como un caminante de la torre para salvar el mundo. ¿Aceptás?». ¿Invocación? Aunque sorprendido, no lo pensó dos veces. Era la oportunidad de hacer algo, de entender qué pasaba. Presionó aceptar. Al igual que él, muchos otros aceptaron el llamado y fueron bendecidos con un sistema de interfaz que les permitía obtener ítems y habilidades como si estuvieran en un videojuego. Pero la euforia duró poco. Rápidamente se dieron cuenta de que esto no era ningún juego. Una advertencia ominosa apareció en sus pantallas. Pronto, un impacto de torre ocurrirá en tu mundo. Y la imagen de la torre proyectada sobre la realidad les recordó que esto era real y muy peligroso. Mientras la torre se alzaba imponente, con equipos de construcción ya intentando entenderla o controlarla, algo inesperado ocurrió. Un trabajador, con la voz temblorosa, señaló hacia la torre. Allí, una figura extraña y oscura, con alas y una silueta imponente, apareció de repente. «¡Es una persona!», gritó alguien. «¿No es peligroso? Llamen al 911». Pero la criatura ya estaba ahí, plantando sus garras en el suelo, anunciando una nueva amenaza. Y esa amenaza no venía sola. Como si fuera una pesadilla hecha realidad, una horda de monstruos con colmillos afilados y garras amenazantes empezó a salir de las torres de las pesadillas, invadiendo el mundo. Los altoparlantes anunciaban una catástrofe total, mientras la ciudad se llenaba de explosiones y el sonido de tanques intentando defender lo indefendible. La gente corría despavorida, pero era inútil. Un tercio de la humanidad pereció en ese impacto de torre. Era una masacre. Y justo cuando todo parecía perdido, cuando los pocos sobrevivientes se aferraban a cualquier esperanza, apareció un mensaje en el aire. Fuiste seleccionado como caminante de la torre para salvar el mundo. ¿Aceptás el llamado? Para muchos, incluyéndote a vos, este era el último recurso, la única chance. La gente se llenó de un fervor renovado, gritando: «Vamos a subir la torre, vamos a terminar con esta pesadilla». Así fue como los caminantes de la torre, equipados con poderes especiales, se convirtieron en la última esperanza de la humanidad, luchando contra monstruos feroces en un intento desesperado por salvar su mundo. Pero la torre no era un camino fácil. En uno de los niveles, un grupo de caminantes, hartos de los obstáculos, se encontró con una enorme roca que les cortaba el paso.
¿Qué hacemos?, se preguntaban. ¿No podemos simplemente romperla? Parecía imposible, pero un guerrero con una masa gigante decidió intentarlo y, para sorpresa de todos, la rompió. Debajo de los escombros encontraron una piedra azul brillante. Era una piedra de regresión, capaz de devolverte al pasado, justo al momento de tu invocación en la torre, pero con todos tus recuerdos intactos. La idea sonaba a locura. Volver al pasado, eso es hacer trampa, dijeron algunos. Pero Huan Yinchan, el líder de ese grupo de caminantes, no lo dudó. Yo la voy a usar, les dijo, mirándolos con determinación, y voy a volver para contarles todo lo que aprendí. Con esas palabras, Yinchan rompió la piedra y una luz intensa lo envolvió, haciéndolo desaparecer al instante. Sus compañeros lo vieron atónitos, sin entender qué había pasado. ¿En serio desapareció?, preguntaban. ¿Y si volvió al pasado, no debería seguir acá con nosotros? Sakamoto, un ex profesor de ciencias del grupo, intentó darle un sentido lógico. Podría ser un fenómeno natural, concluyó, dejando a todos con más dudas que respuestas. Pero Sakamoto no se quedó ahí. Con una seriedad inusual, les aseguró que Huan Yinchan sí había vuelto al pasado. El problema, explicó, era que el uso de la piedra de regresión había dividido las líneas temporales. Yinchan estaba en su pasado, sí, pero en una realidad separada, lo que significaba que el mundo de ellos no iba a cambiar. La piedra de regresión era un artefacto de la torre que supuestamente era infalible. Sus ítems jamás mentían. Sakamoto teorizaba que la piedra podía enviar a cada uno a una línea de tiempo diferente, única para cada quien, o quizás a la misma. Lo que sí era seguro es que su poder escapaba a toda comprensión humana. Mientras tanto, afuera de la torre, el desastre seguía. Un segundo impacto de torre golpeaba el mundo, y esta vez la cosa era muchísimo peor. Monstruos por doquier, torres en llamas, y la humanidad al borde de la extinción. Era la hora de la verdad para los caminantes de la torre. O usaban la piedra de regresión para volver al pasado, o se quedaban y morían. Adentro, la situación era un infierno. Criaturas horribles con tentáculos estaban masacrando a los que quedaban. Los gritos de desesperación resonaban mientras uno a uno caían. Se acabó la esperanza, pensaban algunos, con la piedra brillando en sus manos ensangrentadas. Esta vida ya estaba perdida de todos modos, decían otros, mientras se preparaban para lo peor. El joven protagonista, con sus heridas a cuestas, veía cómo un monstruo de dientes afilados se abalanzaba sobre otro caminante, un muchacho de pelo rojizo. Pero en un instante, la silueta del protagonista se movió como un rayo. Empuñando dos dagas brillantes, se lanzó al ataque, cortando las extremidades de la criatura y salvando al compañero de una muerte segura. Con la voz tranquila le preguntó, ¿estás bien? El muchacho, aturdido y agradecido, apenas pudo decir que sí, pero la sorpresa fue doble cuando se dieron cuenta de algo. Otros caminantes, en medio del caos, habían huido. ¿En serio todos se habían escapado? El joven de pelo rojizo solo pudo murmurar un «gracias» en medio de la desolación. Pero había quienes no se dejaron tentar por la falsa promesa de la piedra de regresión. No buscaron volver al pasado. Su única meta era proteger lo que quedaba del presente, aguantando hasta el final. Estos eran los verdaderos guerreros, una especie de escuadrón suicida de la humanidad, dispuestos a darlo todo. De repente, la escena se desgarra, y lo que vemos es un futuro, o quizás un pasado diferente, marcado por la derrota. Nuestro protagonista, Jae-wan, o alguien muy parecido a él, yace herido, bañado en sangre entre escombros y llamas. Respira con dificultad, con sus dagas tiradas a un costado. ¿Dónde salió todo mal?, se pregunta con una angustia palpable. Una visión o un recuerdo lo lleva de vuelta a un momento de caos. Un monstruo aterrador lo ataca, pero Jae-wan no se rinde. Esquiva, se lanza al ataque. «Jae-wan, ahora», grita un compañero, empujándolo a seguir. El joven contraataca con furia, sus dagas brillando en la oscuridad. Él solo piensa en acabar con esa bestia, en hacerla desaparecer para siempre. Y por un instante, la esperanza vuelve. Después de una batalla brutal, el grupo se regocija. Miran a su alrededor, buscando bajas. «Nadie murió, ¿verdad?», pregunta uno.
Por suerte, creo que no. Con un poco de descanso, hasta los heridos se van a recuperar, responde otro con una sonrisa. La atmósfera se relaja. Hablan de llegar al último piso, de que con ese ritmo lo van a lograr. La confianza se dispara cuando encuentran una espada poderosa, la espada supresora de dragones. Jaeguan la empuña, y por un momento se permite creer que sí, que esta vez van a hacer historia. Pero esa burbuja de ilusión estalla. La realidad lo golpea de nuevo, regresándolo al infierno. El dolor, la devastación. Estaba en el piso 98, en la sala del fuego infernal, y frente a él se alzaba la criatura que había borrado toda su esperanza, un dragón colosal que exhalaba fuego, la prueba viviente de lo mal que había salido todo. La visión se hacía pedazos, heridos, caídos, sangre por todas partes. Sus compañeros, la gente con la que había compartido cada paso en la torre, yacían inmóviles alrededor, víctimas de la furia del dragón. Jaeguan, con la respiración entrecortada y un sabor metálico en la boca, sentía el cuerpo pesado, molido. La espada supresora de dragones, que había sido su única esperanza, ahora era solo un montón de metal retorcido y ardiente a sus pies. El monstruo, con sus ojos rojos brillando, lanzó otro ataque devastador que lo mandó a volar, golpeándolo contra las ruinas. Jaeguan, tosiendo sangre, se aferraba a la conciencia, pero la derrota era absoluta. En ese instante, una sensación hueca lo invadió, un vacío total. Recordó los rostros de sus amigos, las batallas que habían ganado juntos, los momentos de celebración. ¿Había sido todo para esto? ¿Para morir así, sin sentido? De repente, una figura conocida se interpuso. Era Yunhwan, uno de sus compañeros, que, a pesar de la desesperación, se lanzó contra el dragón con lo poco que le quedaba, intentando ganar tiempo. «Jaeguan, despertate», le gritó mientras esquivaba un zarpazo. Jaeguan murmuró su nombre, medio aturdido. Yunhwan sabía que no tenía chances. Pensaba para sí mismo que no podía con ese monstruo solo, pero aún así seguía luchando. El dragón, sin inmutarse, le lanzó un golpe brutal. Yunhwan cayó, soltando su arma, y la sangre salpicó el suelo. «¡Yunhwan!», gritó Jaehwan, la voz desgarrada por la impotencia. Era el fin. El dragón se elevaba una vez más, listo para borrar cualquier rastro de resistencia. El suelo se hizo pedazos alrededor de Jaehwan, y un grito de dolor y rabia se le escapó mientras la sangre le corría por la boca. Había perdido a su amigo, había perdido la espada. La derrota era palpable, pero algo en él se negaba a caer. Con un esfuerzo sobrehumano, se puso de pie, su mano aferrada al mango roto de lo que quedaba de su arma. El dragón, imponente y brutal, lanzó otro rayo de energía que lo impactó de lleno. Jaehwan salió volando, golpeándose contra los escombros de la sala. Pero la visión mostró algo más. El dragón, a pesar de su poder, no estaba ileso. Se le vio tosiendo, como si el último ataque de Yunhwan o la misma batalla le hubieran cobrado un precio. Mientras el dragón se recuperaba, la mente de Jaehwan lo llevó a otro momento. Recordó a Yunhwan, el caballero sonriente, siempre con una sonrisa, incluso en los momentos más oscuros de esa torre tan cruel. «Perdóname, Jaehwan», escuchó en su memoria, viendo el rostro de su amigo cubierto de sangre, la sonrisa desvanecida por primera vez. Una imagen dolorosa de su compañero, que nunca perdía el ánimo, ahora destrozado. Luego, Jaehwan escuchó su propia voz, desde otro recuerdo. «Andate, apúrate y andate, antes de que me arrepienta». Había sido un intento desesperado de salvar a Yunhwan, pero su amigo había elegido quedarse. Con la imagen de Yunhwan grabada a fuego y la torre todavía en ruinas, Jaehwan se dio la vuelta. No había nada más que hacer en esa visión, en ese futuro o pasado fallido. Se alejó, dejando atrás la desolación y la pérdida. Sin embargo, no estaba solo en ese final. Una figura sombría, visiblemente herida y con la piedra de regresión en su mano, le habló a Jaehwan. «Así que lo notaste, ¿eh? Creí que usar esta piedra sería una salida». «Demasiado fácil para vos», dijo la criatura, tosiendo sangre. Reconoció que Jaehwan era mucho más fuerte de lo que había imaginado, y que gracias a él, ahora estaba seguro de que sería capaz de llegar al último piso de la torre.
Si sos vos, agregó, con una mezcla de sorpresa y alivio. Es un alivio que estés en este mundo, Heijuan. Mientras la voz del ente se desvanecía con la visión, Heijuan se encontró de nuevo en la realidad, un leve temblor recorriendo su cuerpo. Una hoja dorada cayó sobre su mano extendida, un recordatorio del tiempo que seguía su curso. Con el recuerdo de Junhuan, el caballero sonriente, grabado en su mente, Heijuan se puso de pie con una determinación inquebrantable. «Vamos», se dijo a sí mismo, mirando hacia adelante, hacia una nueva luz que se abría en el camino. «Adelante». Al cruzar ese portal, Heijuan se encontró en un lugar completamente diferente. ¿Esto es un campo de nieve?, se preguntó, mientras el viento helado lo golpeaba y afilados picos de hielo se alzaban a su alrededor. Apenas había llegado y ya estaba jadeando, luchando contra el frío y la presión del nuevo entorno. De repente, una ráfaga de energía azul brotó de sus manos, respondiendo a un ataque inminente. Picos de hielo gigantes emergieron del suelo, intentando aplastarlo. Esquivó por poco uno de los golpes, pero el impacto lo hizo caer y un quejido se le escapó. Frente a él, una criatura colosal de hielo, con un rostro monstruoso y ojos brillantes, rugió. «¿Vos, rata bastarda, por fin te diste por vencido?» Heijuan, con el puño apretado y pequeños cristales de hielo formándose en sus guantes por el intenso frío, sonrió de lado. «Ni en joda», respondió. «Yo creo que el que se está cansando de jugar conmigo sos vos». Lanzó un contraataque de energía, haciendo que la criatura retrocediera, jadeando. El monstruo, medio oculto entre las formaciones de hielo, volvió a burlarse. ¿Más escondidas a medias? Heijuan, ajustándose la tela que cubría su boca, miró al imponente ser con una mirada que prometía que la pelea apenas comenzaba. 10 años habían pasado desde que Heijuan llegó al piso 99. La travesía hasta el piso 98 ya había sido un infierno, pero la dificultad del 99 no se comparaba con nada de lo que había visto antes. Los golpes y heridas eran constantes, tanto que tenía que usar pociones curativas con frecuencia para soportar la brutalidad de este nivel. El jefe de este piso no era otro que el dragón de hielo Vel'Chizus, una criatura colosal cuyo aliento congelado podía paralizar incluso a quienes tenían la mejor resistencia al frío. Heijuan sabía que no habría sobrevivido si no fuera por el equipo que otros caminantes dejaron atrás. Tenía la espada supresora de dragones, que encontró en el piso 85, y la armadura del demonio de hielo que Junhuan le había dado. Mirando el brazalete del Rey del Fuego en su muñeca, un pensamiento doloroso le cruzó la mente. An Seyul. Se sentía culpable, deseando haber sido más fuerte para protegerla. Su mente se llenó de imágenes borrosas, un suelo destrozado, salpicado de sangre y fragmentos de espadas rotas, y su propio ojo herido, goteando sangre. Era un recuerdo amargo de una derrota que lo perseguía. Una voz lo sacó de su trance. «Heijuan». Sí, perdón», respondió Heijuan, un poco aturdido. Estaba sentado en una mesa de madera, en un lugar que parecía una herrería. Frente a él, un hombre fornido, con barba y un mandil, lo miraba. El herrero, que se hacía llamar Jay, lo miró. «¿Estás planeando intentarlo de nuevo?» «Sí, tengo que ir», dijo Heijuan, mientras tomaba un sorbo de su taza. «Esta vez siento que de verdad puedo lograrlo». Jay, el último herrero de Atopos, lo miró con una sonrisa esperanzada. Atopos era un pueblo que se formó en el piso 50 luego de que un dragón fue vencido. Y a pesar de que cada día llegaban más caminantes heridos o sin vida, la esperanza no moría ahí. Sacerdotes organizaban equipos de rescate y herreros como Jay reparaban el equipo gratis para aquellos que seguían luchando por la humanidad. «Parece que sos el único herrero que queda en Atopos, Jay», comentó Heijuan. «¿De qué sirve señalarlo? Sos el único cliente que me queda de todas formas», respondió Jay con un dejo de tristeza mientras martillaba un trozo de metal al rojo vivo. «Lo más preocupante es que los suministros de los pisos de abajo no llegan últimamente». «Es natural», dijo Heijuan con seriedad, dando otro sorbo a su taza. «No queda mucha gente viva en esta torre». Un escalofrío recorrió su cuerpo al pensar en la implicación de sus propias palabras. No sabía ni qué año era. Había habido más de 10 impactos de torre, y desde hacía un tiempo la gente había dejado de aparecer en el área de invocación del primer piso. Concluyó lo obvio, lo terrible. Era seguro asumir que la humanidad había sido aniquilada en la Tierra.
Jay lo miraba con una expresión de preocupación, notando que Jae-hwan había estado subiendo y bajando la torre últimamente. Le preguntó si tenía algo en mente. Jae-hwan pensó un momento. Recordó un garabato raro que vio donde encontraron la piedra de regresión. Torre dentro de la torre, pesadilla dentro de la pesadilla. Aunque lo descartó en el momento como un simple dibujo sin sentido, pero había algo más. Le contó a Jay que la abuela Hayden, que siempre estaba ahí, había desaparecido. Jay le explicó que dentro de la torre nadie envejecía, así que si alguien desaparecía, solo había dos opciones. O usaron la piedra de regresión para volver al pasado, o se tiraron al vacío. La cara de Jay se ensombreció, ya que Shairen, junto a él, era de los pocos que aún brindaban apoyo en Atopos. Mientras veía a Jay trabajar en la herrería, Jae-hwan lo miró con una sonrisa decidida. Jay, le dijo, enséñame a forjar. La escena cambia de golpe. En el gélido piso 99, el dragón de hielo Belchisus se alza imponente frente a Jae-hwan. La criatura, consciente de su poder, le habló con voz resonante. «Humano, ¿se acabó el juego de las escondidas? Desde que se creó esta torre, nadie ha llegado solo al piso 99 para desafiarme. Te reconozco, sos un ser humano increíble». Jae-hwan lo miraba con una expresión compleja. Pensó para sí que era una ironía que el último ser en reconocer su fuerza fuera un monstruo y no otro humano. El dragón, mientras tanto, continuó su monólogo, diciendo que era una pena, pero que era imposible que él ganara, y que sería una lástima tener que matarlo. Jae-hwan no se amilanó. Con una mirada desafiante y su espada lista, le respondió al dragón: «Sabes, quizá ese no sea el caso». Y con una sonrisa añadió: «Esa armadura de la que estás tan orgulloso se está rajando de a poquito». El dragón, visiblemente irritado por la audacia de Jae-hwan y las grietas en su armadura de hielo, bramó: «Impertinente, se acabó el juego con vos». Con un rugido furioso, Belchisus lanzó un aliento congelante, pero Jae-hwan, sin dudar, se lanzó de cabeza hacia la boca abierta del dragón, listo para el choque final. El hielo explotó por todas partes. Jae-hwan se encontró en medio de una lluvia de cristales de hielo, la sangre tiñendo el suelo blanco. Él estaba malherido y con fragmentos de hielo incrustados, mientras Belchisus, con su figura imponente, se burlaba de él. El dragón le decía que su esfuerzo era inútil, que su destino era la soledad y la futilidad, y esas palabras hacían eco con voces del pasado que llamaban su nombre, casi como si el dragón pudiera ver sus recuerdos más dolorosos. Pero Jae-hwan, malherido y con fragmentos de hielo incrustados, solo levantó la cabeza y le espetó: «Che, hablas demasiado». No había tiempo para el lamento. Con un último empujón de sus piernas, se lanzó de nuevo, su espada brillando mientras atacaba al enorme cuerpo del dragón. Belchisus se mofó de su técnica, un simple apuñalamiento repetitivo. Sin embargo, para Jae-hwan, esa no era cualquier técnica. Él había llegado tarde a la torre, perdiéndose las habilidades ocultas y las clases especiales, así que se había dedicado a una sola cosa: apuñalar. Lo había hecho millones de veces, contra todo tipo de monstruos, hasta el punto de que sus compañeros lo llamaban la encarnación del apuñalamiento. Gracias a esa dedicación obsesiva, sus golpes se habían vuelto más rápidos, precisos y potentes, alcanzando el nivel de una habilidad oculta, pero sin el costo de la energía espiritual. No lo cansaba. A pesar de eso, Jae-hwan gruñó, dándose cuenta de la cruda realidad. «Apuñalé cientos de veces, ¿y apenas tiene un rasguño?». El dragón era demasiado resistente. Belchisus no le dio tiempo a pensar, contraatacando con una descarga de energía helada que lo dejó sin opciones. «Maldición», pensó Jae-hwan, mientras la luz del ataque lo envolvía. Es muy tarde para esquivar. Pero justo en ese instante, un detalle lo golpeó. Esa luz era la misma que había visto en su visión, en el fatídico piso 98. Esa revelación le encendió algo por dentro. Si era la misma luz, significaba que... Un grito de determinación salió de su garganta. Con la espada firmemente empuñada y rodeado por un resplandor dorado idéntico al que recordaba, Jae-hwan se lanzó de nuevo, sin dudar, dispuesto a darlo todo en el choque final. El golpe de Jae-hwan impactó al dragón de hielo con una fuerza devastadora, agrietando su armadura de hielo y dejando a la criatura visiblemente dañada. Belchisus no podía creer lo que pasaba, preguntándose cómo un simple humano se atrevía a semejante osadía.
Sorprendentemente, Jaehae no estaba del todo satisfecho, pensando que su ataque había fallado en su objetivo de arrancarle la mandíbula por completo. El dragón de hielo, furioso y humillado, decidió terminar con todo. Se expandió colosalmente y desató una ráfaga implacable de energía helada, lanzando múltiples haces de hielo que cubrieron el campo de batalla. Jaehae, superado por el ataque, apenas podía moverse, sintiendo que la derrota era inevitable. Los proyectiles de hielo lo golpearon sin piedad, haciéndolo retroceder. En medio del caos, Belchisu se burló, diciéndole a Jaehae que era una lástima que su raza hubiera sido engañada por una piedra de la pesadilla. Jaehae, malherido y con el rostro cubierto de sangre, solo atinó a contestarle, que se callara, pero la mención de esa piedra lo dejó intrigado. ¿Piedra de la pesadilla? ¿De qué hablaba el dragón? Belchisu no dio más explicaciones y volvió a la carga, ignorando la pregunta del humano. Jaehae tuvo que usar sus últimas fuerzas para evadir un ataque que por poco lo mata. Se apoyó contra una pared, su barra de vida parpadeando en rojo, dándose cuenta de lo cerca que había estado de morir. Si un rasguño más lo tocaba, se terminaba la historia. Mientras recuperaba el aliento, el dragón de hielo repitió su advertencia sobre la piedra de la pesadilla y el destino de la humanidad. Jaehae, con la mirada perdida y el cuerpo tembloroso por el esfuerzo, grabó esas palabras en su mente. Piedra de la pesadilla. 5 años pasaron desde aquel brutal enfrentamiento. El cuerpo de Belchisu, el imponente dragón de hielo, se desintegraba lentamente, convirtiéndose en fragmentos de hielo que se disolvían en la nada. La victoria de Jaehae era innegable. Un mensaje en su mente le confirmó su proeza. Había adquirido el título de Pesadilla del Piso 99, y sus estadísticas de nivel, vitalidad, poder mágico y destreza habían alcanzado su límite. Exhausto, con el cuerpo cubierto de heridas y cicatrices, Jaehae apenas pudo levantar una mano para tocar la pantalla dorada que le anunciaba su hazaña. Un suspiro pesado, lleno de agotamiento y alivio, fue el único sonido que salió de sus labios. Sentado sobre los restos cristalizados del dragón de hielo, Jaehae se obligó a hablar, la voz apenas un susurro. ¿Qué es esa piedra de la pesadilla de la que hablabas? Lo que quedaba de Belchisu respondió de forma críptica, asegurándole que la respuesta ya la sabía, que todo se revelaría en el último piso. Mientras tanto, de los restos del dragón surgió una espada oscura, más parecida a una daga, que el sistema identificó como la espada del dragón de hielo. Jaehae la miró con cierta desconfianza, pensando que no se parecía en nada a una espada. De repente, el cuerpo del dragón se disolvió en una masa informe de líquido oscuro que empezó a ascender y tomar forma. Jaehae miró con asombro cómo se transformaba en un portal gigantesco. Así que esta es la puerta, se dijo a sí mismo, dándose cuenta de que era la entrada al piso 100, la sala de control. Con una nueva determinación en sus ojos, afirmó: «Es el último piso, vamos», y sin esperar un segundo, se lanzó al portal. Al entrar, el líquido oscuro lo envolvió, y un torbellino de imágenes borrosas inundó su mente, como si el sistema de la torre le estuviera mostrando destellos de su estructura, la arena de invocación, atotos, rostros conocidos y paisajes que lo hicieron preguntarse si así era como se veía la torre ahora. Pero antes de que pudiera entenderlo, una voz resonó en su mente, casi con un tono de regaño. «Así que ya llegaste», dijo, «y yo que pensé que ibas a ir a visitar el pueblo primero». El sistema le pidió que esperara un momento, pues se había olvidado de enviarle un aviso importante. Jaehae, con el ceño fruncido, ya sentía que este relic, la torre misma, tenía demasiadas mañas molestas. En ese instante, una nueva pantalla dorada apareció frente a él, más grande y prominente que la anterior. Esta vez, las palabras no eran sobre su título o sus estadísticas, sino un mensaje desconcertante. «Felicidades, sos el primero en limpiar el juego tutorial del mundo 294. Tu increíble logro será registrado permanentemente en la Biblioteca Inmortal, los registros akáshicos. Este registro solo podrá ser consultado por los monarcas de la Gran Tierra». Jaehae se quedó mudo, su mente batallando para procesar lo que acababa de leer. «¿De qué carajos habla esto? ¿Tutorial?», murmuró, su mirada incrédula, mientras se daba cuenta de que estaba parado en lo que parecía un campo de batalla desolado, rodeado de cuerpos y escombros, un escenario muy diferente al piso 99.
La revelación no solo era inesperada, era una bomba que cambiaba todo lo que creía saber sobre su lucha. Él, un pesadilla del piso 99, había estado jugando un tutorial. Las implicaciones eran enormes. La voz de una figura sombría interrumpió su aturdimiento, preguntándole si el golpe había sido demasiado fuerte. «Pero no te hundas tanto en eso, o vas a ahogarte en tus propias emociones», le dijo con un tono casi burlón, pero con un toque de sorpresa al ver que, para ser un humano, Jae-hwan se estaba recuperando más rápido de lo esperado. Jae-hwan se recompuso entre las olas de una superficie gélida, su mirada llena de furia y confusión. «¿Quién carajos sos vos?», le preguntó, demandando respuestas. La figura sombría, que se reveló como Beastrine, el mismísimo diablo y dueño de esa torre de las pesadillas que Jae-hwan acababa de limpiar, se presentó con una emoción desbordante. Al parecer, nadie había logrado llegar al piso 100 del tutorial completamente solo antes. Para Jae-hwan, la lógica era inmediata. Si todo era un tutorial, eso significaba que el juego principal todavía lo esperaba. Beastrine, con una sonrisa misteriosa, le dio la razón y le dijo que tenía algo más que mostrarle antes de eso. De repente, una visión se desplegó ante los ojos de Jae-hwan, una escena que parecía sacada de un juego o una novela. Eran los recuerdos de su pasado, de cuando apenas empezaba su camino en la torre. Veía a Han Se-yul, la persona que no pudo proteger, junto a otros compañeros que ya no estaban. Se veía a sí mismo, presentándose como Jae-hwan de Seúl, Corea del Sur, un luchador con espada. La visión se volvió caótica, llena de batallas y sangre. Era un fragmento de esos futuros trágicos que no se pueden ver, donde le gritaban que dejara de mirar y empezara a pelear, y donde veía a Se-yul herida, suplicándole que abriera los ojos mientras él mismo pedía perdón. Cuando la visión terminó, Beastrine le preguntó si toda esa tristeza, rabia y arrepentimiento estaban volviendo. Le ofreció una nueva oportunidad, un privilegio increíble. Jugar este juego de nuevo, desde el principio, con todos sus recuerdos intactos. Como un personaje de novela que renace con su conocimiento, le dio a entender. Jae-hwan lo miró con una intensidad inquebrantable, la pregunta resonando en su mente. ¿Esto no es el final? Jae-hwan no podía creerlo. ¿Así que no podíamos salvar el mundo subiendo la torre?, se preguntó, el peso de esa verdad cayendo sobre él. La humanidad había sido engañada. Una visión fugaz le mostró la tierra desolada, una metrópolis en ruinas bajo la imponente sombra de una torre. No importaba lo que hicieran, los impactos de torre eran imparables. Su única esperanza, la supuesta salvación al conquistar la torre, no era más que un deseo desesperado. Beastrine, con esa sonrisa maligna, pareció leerle la mente. «Pero vos esto ya lo sabes bien, ¿no?», le dijo, su voz cargada de burla. Jae-hwan, con su mirada fija y decidida, respondió sin dudar: «Yo no voy a ir al pasado». La figura sombría soltó una carcajada estridente. «¡Ku, ja, ja, ja! Todavía te aferrás al pasado». Beastrine se acercó, revelando la amarga verdad. «Te lo voy a dejar claro. No importa qué objeto de la torre o de la Gran Tierra uses, no podés volver al pasado. Ese tipo de trampa no existe». Jae-hwan se sintió confundido. «¿De qué estás hablando?», preguntó, pensando en la piedra de regresión. «La torre tiene un objeto que se llama así». Beastrine le interrumpió, mostrando la imagen de Belchisus, el dragón de hielo. «Si tu raza no hubiera sido engañada por la piedra de la pesadilla, el destino podría haber cambiado por completo. ¡Qué lástima!». Y con un gesto dramático, la figura oscura conjuró una piedra púrpura brillante. «Permítame corregirte. Esto no es la piedra de regresión, sino la piedra de la pesadilla». Beastrine continuó revelando la cruel verdad. Los que usaron la supuesta piedra de regresión no viajaron al pasado, solo quedaron atrapados en un sueño fabricado por ella. A Beastrine ni se le había pasado por la cabeza, hasta el piso 77, que una raza pudiera estar tan obsesionada con volver al pasado. «Solo ustedes los humanos son así», sentenció. Jae-hwan asintió lentamente. «Claro, eso puede ser cierto», dijo con una calma sorprendente. «Bien, entonces, ¿empezamos el juego principal?», preguntó Beastrine contento, mientras una pantalla dorada apareció frente a ellos. En ella se leía: «Tutorial completado. Felicidades por completar el tutorial. ¿Querés continuar y participar en el juego principal?». Abajo, 2 botones, no y no.
Jehawan lo entendió. No iba a volver al pasado, solo iba a empezar el juego de nuevo. Bistrain apuntó a los botones. «Seguro que vas a tomar la decisión racional y...» Jehawan lo miró con los ojos bien abiertos, procesando la ironía. Bistrain se rió con malicia. «Vos me ayudaste a entender la verdadera naturaleza de esta torre». Se mostró una nueva información. Modo tutorial de la Torre de las Pesadillas, también conocida como la Ciudadela de los Arrepentimientos. La segunda obra del arquitecto de pesadillas, Moloch, mete a los que respondieron a la llamada de la torre en una pesadilla hecha por ella. Jaehoon cerró los ojos un instante y cuando los abrió su mirada era de acero. La voz le salió firme. Yo ya estaba en la pesadilla que la torre había creado, en una pesadilla hecha por ella misma. Jaehoon cerró los ojos un instante y cuando los abrió su mirada era de acero. La voz le salió firme. Yo ya estaba en la pesadilla que la torre había creado. Y le respondió que entonces lo cazaría y seguiría adelante, buscando ese siguiente piso. Bistrain, con esa sonrisa sombría, parecía no entender la lógica de Jaehoon. ¿El siguiente piso?, preguntó, mientras las nubes oscuras que lo formaban se agitaban. No hay tal cosa, este es el final de la torre. Pero Jaehoon ya no confiaba en sus palabras. El diablo, un poco frustrado, intentó otra táctica. ¿Es que acaso las recompensas no te parecieron suficientes? Sé que dejarte ir solo con tus recuerdos es una recompensa barata. ¿Qué querés? ¿Objetos ocultos? ¿Habilidades secretas? Te voy a dar todo lo que te ganaste. Pero Jaehoon, con la espada firme en la mano, rechazó todo sin dudar. No necesito nada de eso. Bistrain no se daba por vencido. ¿Es que acaso no querés volver a tu mundo original? Y antes de que Jaehoon pudiera responder, le lanzó otra bomba. Seguramente ya te diste cuenta de que la Torre de las Pesadillas es solo un sueño. Pero lo que nunca existió fue algo llamado impacto de torre. Las palabras golpearon a Jaehoon como un rayo. Un torbellino de imágenes de su pasado, un mundo común y corriente sin monstruos ni torres apareció en su mente. Gente normal, yendo al cine, quejándose del tráfico. ¿Todo había sido una ilusión? ¿Su mundo nunca estuvo en peligro? Jaehoon se llevó las manos a la cabeza, una mezcla de confusión y dolor. Bistrain se rió viéndolo. Parece que por fin entendés. Nadie murió. ¿No es increíble? Para gente como vos, que forma unidades especiales con amigos y familia, creo que esta es una buena noticia. Luego, como si recordara algo aún más importante, Bistrain agregó: casi se me olvida mostrarte lo más importante. ¿Cómo están los pacientes? En una escena lúgubre, Jaehoon vio filas de camas de hospital y gente conectada a aparatos, todos inconscientes. Todavía no recuperan la conciencia, confirmó Bistrain. Jaehoon se acercó a una de las camas y, con un escalofrío, reconoció su propio rostro. Era él, su cuerpo real, en coma. ¿Soy yo?, preguntó, la voz apenas un susurro. ¿Te sorprende lo bien que estás?, se burló Bistrain. Acá adentro pasaron décadas, pero en tu mundo solo fue cerca de un mes. Bistrain, con una sonrisa de superioridad, le lanzó un último golpe. Y encima, nunca vas a poder ganarme. Entre vos, que solo terminaste el juego tutorial, y yo, hay una diferencia tan grande como entre un humano y un dragón. Jaehoon solo sonrió, apenas una mueca. Entonces, no es nada. Él ya había demostrado de lo que era capaz. Yo ya maté un dragón antes. La sorpresa en la cara de Bistrain era evidente. ¡Ja! ¡Humano engreído! El diablo no podía creer la desfachatez de Jaehoon. Pero Jaehoon ya estaba acostumbrado. Después de cada enfrentamiento con Bistrain, con sus heridas a cuestas, regresaba a la herrería de Jae. Llamaba al viejo amigo, pero la casa siempre estaba vacía. La vela encendida era el único testigo de que alguien había estado allí. Sin desanimarse, Jaehoon se ponía manos a la obra, martillando el metal, sudando a mares, puliendo su habilidad como herrero, esperando que cada golpe lo acercara más a su objetivo. Día tras día, Jaehoon desafiaba a Bistrain, sabiendo que no podía rasguñarlo, pero tampoco moría. El diablo, por alguna razón, no tenía intenciones de acabar con él. Para Jaehoon, esto era solo una cuestión de paciencia, de persistencia, de seguir adelante, sin importar cuántos días o años le tomara.
Mientras tanto, Beastrain, observando a Jaejuan, lo veía como un producto especial, uno que nunca antes había encontrado. Él, como gobernante, acostumbrado a cultivar a sus productos en 2 etapas. La primera, el juego tutorial, para seleccionar a los mejores productos, como si eligiera las mejores semillas. Y la segunda, el juego principal, donde los cultivaba con esmero como quien riega y abona una planta. Pero Jaejuan, este producto único, se negaba a pasar a la siguiente etapa. La frustración de Beastrain era palpable. ¿Debería matarlo? No, eso dañaría su espíritu y, por ende, al producto que tenía. Los cosechadores, sus superiores, no le perdonarían eso. Además, necesitaba saldar una deuda por la compra de la torre. Tenía que cultivarlo sin dañarlo para poder venderlo. Jaejuan era una joya, un producto premium por el que hasta los dioses lo contactaban. Así que, una vez más, Beastrain confrontó a Jaejuan. ¿No te cansás?, le preguntó, intentando convencerlo de que empezara el juego principal. Era una situación donde todos ganaban, ¿por qué no aceptaba? Pero Jaejuan, a su manera, dejó claro que no le interesaba su juego. El diablo suspiró, irritado, mientras Jaejuan, firme, empuñaba su espada. En un instante, Beastrain lanzó una barrera o un ataque de energía. Jaejuan respondió con un golpe feroz, destrozando el cristal o el hielo que se interponía. La pelea era corta, intensa, y Jaejuan terminó escupiendo sangre, pero su mirada seguía siendo indomable. Había dado otro paso en su camino, sin ceder ante el diablo. Beastrain, cada vez más irritado, no paraba de preguntarle a Jaejuan qué demonios quería, ofreciéndole habilidades ocultas y objetos si accedía a entrar al juego principal. Pero Jaejuan, a pesar de las heridas y la sangre en su cara, no se inmutaba. Solo decía que iba a matarlo e ir al siguiente piso. Para colmo, el diablo ya no aguantaba más, desesperado por convencerlo. Jaejuan, por su parte, pensaba que había valido la pena aguantar hasta que el diablo perdiera la paciencia. Este era su momento. Fue entonces que Beastrain, con una postura más calmada, decidió revelar algo grande. No te asustes, señor Jaejuan. Tu universo, en realidad, tiene más de una dimensión, le dijo. Para sorpresa del diablo, Jaejuan no solo no se asustó, sino que le respondió: ya sé, es conocimiento básico. Lo del universo paralelo y el multiverso, eso existe hasta en la Tierra. Intrigado, Beastrain siguió explicando que este universo se compone de una gran tierra y un montón de fronteras que se extienden como ramas. La Tierra de Jaejuan, a la que llaman Mundo 294, es solo un planeta chiquitito en una de esas dimensiones. La Torre de las Pesadillas existe para que los caminantes, como Jaejuan, adquieran habilidades y mejoren sus estadísticas, preparándose para el sistema de la Gran Tierra. En esencia, era una oportunidad para saltar a un mundo nuevo, y los demonios como él estaban ahí para apoyar esos juegos. Jaejuan lo interrumpió de golpe. No le importaba el cómo, sino el por qué. ¿Por qué hacen todo esto?, le preguntó. Beastrain, con una sonrisa que ya no engañaba a nadie, le dijo que sabía lo que de verdad le intrigaba. De repente, el paisaje se transformó en un mundo devastado, con una torre rota en la distancia. Y ahí, el diablo soltó la verdadera pregunta de Jaejuan. ¿Por qué la Torre de las Pesadillas apareció justamente en tu mundo, entre todas las fronteras? ¿Por qué a vos y a tu gente les tocó un destino así? Pero Jaejuan lo detuvo otra vez. Claramente no iba por ahí. ¿Por qué manejas algo como la Torre de las Pesadillas?, lo corrigió, dejando caer un detalle como un oso de peluche tirado en el suelo, que contrastaba con la desolación del lugar. Quería saber la motivación personal de Beastrain. El diablo se quedó mudo por un segundo, y Jaejuan siguió. ¿Qué ganás vos con esto? Beastrain, ya incómodo, intentó salir del paso diciendo que era puro voluntariado, pero la mirada de Jaejuan decía claramente que no le creía ni una palabra. Beastrain, nervioso, insistió en que a los demonios les gustaba mucho ayudar. En ese momento, una inscripción fantasmal apareció en el aire, justo detrás de Beastrain, con un mensaje claro y conciso. El monarca te ha enviado un mensaje. Cultivo de productos. Aún no coseches. No lo mates. Y hablar contigo no puede retrasarse más. La cara de Beastrain se transformó en pánico. Se giró hacia Jaejuan, intentando recomponerse. ¿Ahora sí podés confiar en mí?
La respuesta de Jae-hwan fue lapidaria: pura mierda. Justo después, una ventana de estado apareció, mostrando que Jae-hwan había llegado al límite en todas sus estadísticas. Nivel 100, fuerza, destreza, vitalidad, voluntad, poder de ruptura, todo en 100. Era la pesadilla del piso 99. Jae-hwan, aún herido, bebía una poción y observaba la ventana. A pesar de haber llegado al tope, seguía sin poder alcanzar a Beast-Train. ¿Realmente se puede reducir a los humanos a estas estadísticas?, se preguntó. Algo no cuadraba, y mientras esa duda resonaba en su mente, una energía extraña empezó a emanar de él, como si el sistema de este mundo estuviera a punto de romperse ante su propia voluntad. Esa energía extraña que emanaba de él lo dejó desconcertado. ¿Qué fue eso?, se preguntó Jae-hwan, mientras sentía algo raro, como si una parte de la realidad estuviera revelándose. Esas partículas doradas que lo rodeaban, a veces suaves y a veces con formas más definidas como cubos, no eran una ilusión. De repente, entendió instintivamente que esa era la esencia, el material del que estaba hecho todo este mundo. Beast-Train, que parecía estar esperando ese momento, interrumpió la epifanía de Jae-hwan. Al ver que ahora el protagonista sí mostraba interés, Beast-Train se apresuró a explicarle que los monarcas eran los que mandaban en la Gran Tierra, y que los que terminaban el juego principal y llegaban allí recibían recomendaciones de poder de estos seres. ¿Recomendación de poder?, preguntó Jae-hwan, aún escéptico. Beast-Train le confirmó que sí, y que según el monarca que uno eligiera seguir, su futuro cambiaría por completo. El diablo, con su típica postura, le ofreció una oportunidad, prometiéndole que él, Beast-Train, pondría todo de su parte para que Jae-hwan quedara bajo el mando del mejor monarca, por su honor como demonio. Claro, todo eso si Jae-hwan aceptaba con obediencia participar en el juego principal. Pero Jae-hwan, sin dudarlo, lo cortó en seco. Habláis como un vendedor de seguros. La energía a su alrededor se disipó, y Jae-hwan, con una mirada desafiante, sentenció: en 10 días exactos me iré de este lugar. Pasaron 9 días. Jae-hwan se la pasó entrenando, cortando esqueletos y lo que se le pusiera enfrente, preparándose para su partida. Beast-Train lo observaba, algo molesto. «Jaja, carajo, otra vez con esas tonterías todo el día», pensó el diablo, frustrado. Se quejó amargamente de haber sido estafado con esa torre basura, culpa de esos malditos estafadores de pesadilla. La energía a su alrededor se disipó, y Jae-hwan, con una mirada desafiante, sentenció: en 10 días exactos me iré de este lugar. Pasaron 9 días. Jae-hwan se la pasó entrenando, cortando esqueletos y lo que se le pusiera enfrente, preparándose para su partida. Beast-Train lo observaba, algo molesto. «Jaja, carajo, otra vez con esas tonterías todo el día», pensó el diablo, frustrado. Se quejó amargamente de haber sido estafado con esa torre basura, culpa de esos malditos estafadores de pesadilla. Recordó cómo un lobo con capucha le vendió la torre como una antigüedad de primera generación, de rango maestro y a un precio de ganga. Lo habían engañado. Las torres nuevas podían cerrar el tutorial sin dañar a los productos, pero la suya no. Era tan vieja que necesitaba el consentimiento de los jugadores para terminar el juego. Beast-Train se imaginaba echando a los jugadores como si fueran cereal, pero el sistema le recordaba: por favor, devuelve el botón de denegar. Y Jae-hwan, con una sonrisa, siempre apretaba no. «Sí, ¿qué puedo hacer? Ser pobre es un pecado», suspiró Beast-Train resignado, pero sabía que ese calvario terminaría pronto. Mañana todo cambiaría. Preparó una lista de consejos increíbles y un resumen final de la Gran Tierra, listo para el gran día. Al día siguiente le mostró a Jae-hwan un mensaje. El maestro del juego está intentando terminar el tutorial. Volverás al mundo 294 y podrás participar en el juego principal sin perder recuerdos. ¿Aceptarás su propuesta? Beast-Train le preguntó a Jae-hwan si había memorizado los documentos. «Sí, gracias», respondió Jae-hwan. «Entonces, ¿por qué no presionás sí?», le insistió Beast-Train señalando las opciones. Beast-Train estaba eufórico, pensaba que por fin Jae-hwan se iba a sumar a su juego, pero el protagonista tenía otros planes. Con la espada dorada brillando, Jae-hwan le soltó: «Desde ahora te voy a cazar».
Beastrain, sorprendido, lo vio lanzarse al ataque. Heiwan no solo lo desafiaba, sino que parecía haber desbloqueado algo nuevo. Él mismo sentía una extraña disonancia cada vez que apuñalaba, desde que podía ver las partículas de la esencia del mundo. Era como si un nuevo sentido se estuviera despertando en él, una profunda sensación de estar vivo que lo movía más allá de las reglas que lo ataban. Beastrain, con sus tentáculos oscuros, lo atrapó. «Nunca vi a alguien como vos», le dijo, mezclando admiración con frustración. Le recordó que sin su consentimiento no podría terminar el juego. Pero Heiwan ya se había dado cuenta de algo. La Torre de las Pesadillas estaba programada para terminar automáticamente 100 días después de que se completara el tutorial. No necesitaba su consentimiento. El diablo Beastrain intentó una última jugada, diciéndole a Jaehwan que se relajara y simplemente participara del juego principal. Pero Jaehwan, con una sonrisa mordaz, reveló todo lo que sabía. Que en la Gran Tierra lo conocían como el Caballero de la Manipulación, que había vivido 784 años y recorrido 128 mundos, cultivando razas para su propio beneficio. Y lo más importante, que planeaba entregarlo a un cosechador conocido como el Monarca de la Oscuridad Profunda. Beastrain, completamente descolocado y asustado, le preguntó quién era realmente. Jaehwan, irradiando una energía imparable, le contestó: «Soy el producto que cultivaste acá por décadas, pero ya no me considero un producto». Con esa declaración, rompió las ataduras de Beastrain, liberándose con una explosión de su poder. Jaehwan desató su poder, lanzando un torbellino de energía que impactó a Beastrain de lleno, haciendo que la sala se llenara de explosiones y escombros. Los ataques de Jaehwan no eran solo fuerza bruta, sino que parecían cortar la realidad misma con una precisión asombrosa. Beastrain, la figura sombría que se creía dueña de todo, retrocedió, visiblemente impactado. «No, ¿cómo puede ser esto?», se preguntó Beastrain, sus ojos amarillos destellando de incredulidad. ¿Hiperadaptación? Se veía confundido, como si la existencia de tal poder en Jaehwan desafiara todas sus expectativas. Pero para Jaehwan, ese nivel de poder no era una sorpresa. Desde que llegó al piso 100, no dejó de cuestionar la torre. ¿Era todo parte de un sueño? ¿Podría realmente este tipo matarlo? Dudó una y otra vez de que los humanos pudieran reducirse a meras estadísticas. Fue esa constante duda la que le permitió ver más allá, hasta que la esencia misma del mundo se le reveló, susurrándole secretos sobre el monarca de la oscuridad profunda y el fin de su cultivo. Y así, después de dudar hasta que no hubo más que cuestionar, Jaehwan comprendió, no solo el arte de apuñalar, sino la esencia de la existencia misma. Con esa nueva comprensión, cada ataque suyo era devastador, haciendo que fragmentos de Beastrain saltaran por el aire. Beastrain, con una furia creciente, gritó: «¡Enlace!». Levantó temporalmente el límite de sincronización. Su forma se volvió más monstruosa, sus fauces se abrieron y sus ojos brillaron. «Ya no voy a ser fácil con vos, así que ríndete de una vez», sentenció, preparándose para contraatacar con todo. Pero Jaehwan no se amilanó. Sangre goteaba de su rostro, pero su determinación era inquebrantable. Beastrain no pudo evitar reconocer el increíble talento de Jaehwan. Estar a nivel de una segunda adaptación cuando recién terminaste el tutorial, tenés un talento increíble. Aún así, Jaehwan se mantuvo firme. «Pero eso es diferente para un humano. No podés vencerme, Beastrain». La batalla se recrudeció, cada golpe de Jaehwan buscando perforar las defensas de su enemigo. Mientras tanto, en algún lugar de la torre, los números seguían aumentando. 9.999.991, 9.999.992, indicando que algo fundamental estaba cambiando o llegando a su límite. Mientras Jaehwan y Beastrain seguían en su feroz intercambio de golpes, la cuenta llegó a los 10.000 millones, un número que parecía marcar el punto de no retorno. En ese instante, los ojos de Jaehwan brillaron con una luz inusual, y de su espada surgió una ráfaga de energía azul que partió el aire, arrasando con la forma monstruosa de Beastrain. El caballero de la manipulación no podía creer lo que veía, soltando un grito de dolor.
«No, esto no es una adaptación», exclamó, atónito por el poder que Jae-Hwan estaba desatando. Pero Jae-Hwan, a pesar de las heridas en su rostro, mantenía su postura inquebrantable. «Voy a decir esto una sola vez», le dijo Jae-Hwan con voz firme. «Los humanos no somos algo que ustedes puedan comprar y vender. No nos reduzcan a números con sus métricas de porquería, porque no somos simplemente productos a los que se les pone un precio. Me niego a seguir el escenario que ustedes armaron». Mientras sus palabras resonaban, el espacio alrededor empezó a resquebrajarse como un cristal, reflejando el inmenso poder de su voluntad. Jae-Hwan se preparaba para dar el golpe final. «Yo voy a romper este lugar y a pasar al siguiente piso. Voy a escalar cada vez más alto y voy a ver el verdadero final de este mundo que ustedes crearon». Beastrain, con el pánico dibujado en su rostro, lo interrumpió desesperado. «No existe tal cosa como un siguiente piso. Por favor, detén esto». Pero Jae-Hwan simplemente lo miró con una calma desconcertante. Sí existe un siguiente piso», respondió. Y como si eso no fuera suficiente para desorientar a su enemigo, empezó a revelar la verdad que había descubierto. Mientras una serie de grabados antiguos en las paredes de diferentes pisos de la torre, desde el 78 hasta el 47, aparecían en su mente, Jae-Hwan cuestionó: «Entonces, al final, ¿la Torre de las Pesadillas no es más que una imitación de la pesadilla original que está en la cima del árbol espejismo?». La pregunta de Jae-Hwan dejaba claro que su conocimiento excedía por mucho lo que Beastrain le había permitido saber. Jae-Hwan no dudaba. Si ese lugar era una raíz del árbol espejismo, tenía que haber más tallos que lo llevaran a la fuente. Con esa convicción, le dijo a un aterrado Beastrain que iba a reventar el techo. Su energía estalló en un haz de luz azul, una fuerza capaz de cortar la realidad que golpeó el techo de la torre. Beastrain gritó, viendo su tutorial desmoronarse. El sistema de la torre intentó procesar el fin del juego, pero era un fracaso tras otro. Error inesperado, cálculo fallido, hasta que finalmente el mensaje fue claro. No quedaban caminantes dentro de la Torre de las Pesadillas y el juego tutorial había terminado. No fue un clear, fue un fallido, una victoria por subversión. De repente, el paisaje cambió. Jae-Hwan se encontró en una jungla exuberante, bajo un cielo brillante. Dio un largo suspiro y dijo: «Al fin te encontré». Había llegado a otro lugar, fuera de la prisión de Beastrain. No tardó en ser recibido. Unos lobos monstruosos con garras y colmillos afilados se lanzaron a atacarlo. Jae-Hwan los despachó con una puñalada ligera, una técnica que, aunque rápida, apenas los ralentizó. Al ver al lobo más grande y amenazante, se dio cuenta de que no bastaría con eso. «Parece que una puñalada ligera no va a ser suficiente para este», pensó. Agarró su espada con más fuerza. Esta vez fue una puñalada, una estocada directa, contundente, que destrozó al monstruo en 1000 pedazos. Jae-Hwan observó los restos, casi aburrido. «Todos los monstruos de acá parecen débiles», comentó. Pero su momento de calma no duró. Un grupo de criaturas insectoides con cuerpos verdes y vestiduras blancas apareció de la nada. «¿Cómo se atreve un humano a hacer esto?», gritaron. O al menos eso parecía, ya que su idioma era un revoltijo de símbolos indescifrables. Jae-Hwan intentó usar su habilidad de sospecha para entenderlos, pero le costaba mucho descifrar su lenguaje. Aún así, entendió una palabra: cuerno. Con un cuerno de los lobos caídos en la mano, Jae-Hwan les hizo una propuesta, a pesar de la barrera del idioma. «Ok, hagamos un trato. Les doy esto y me dicen dónde está». Una de las criaturas, sin esperar a que terminara, golpeó el suelo con su pata, interrumpiéndolo bruscamente. Jae-Hwan, cansado de los rodeos y de no poder comunicarse, decidió que la paciencia no era el camino. Con una rapidez impresionante, se deshizo de varias de estas criaturas, recordándoles que si intentaban algo más, no dudaría en eliminarlos a todos. A pesar de su amenaza, la que tenía bajo su espada se negó a hablar de forma coherente. Con una voluntad sorprendentemente fuerte, la criatura prefirió morderse la lengua antes que dar información, dejando a Jae-Hwan con más preguntas que respuestas.
no eran tan débiles como parecían. Sin información útil, Jae-hwan se puso a revisar los restos de sus oponentes. Su esfuerzo tuvo recompensa cuando encontró una bolsa dimensional pequeña, un inventario que le daría 2 metros cúbicos de espacio. Al fin, un sistema de interfaz práctico, algo que no tenía desde que dejó la Torre de las Pesadillas. Pensó que su inventario anterior serviría en todas las dimensiones, incluyendo la Gran Tierra, y maldijo al león estafador por las limitaciones de ese sistema. También descubrió unos cristales espectro de varios colores que las criaturas llevaban y que, según su habilidad de sospecha, aumentaban el poder espiritual. Se preguntó si estas criaturas eran una especie de joyeros, pero rápidamente los guardó, consciente de su valor. Tuvo que dejar otras cosas atrás por el volumen, pero la bolsa ya era una ganancia. Justo cuando estaba terminando de recoger, un nuevo ataque interrumpió su momento de compras, pero esta vez no era una simple criatura. Mientras Jae-hwan acababa con el agresor con un rápido golpe de energía, un crujido de hojas lo hizo levantar la vista. Lo que encontró no fue la respuesta a su búsqueda, sino un misterioso mapa. Árbol espejismo, caos, un lugar del que Beastrain, el caballero de la manipulación, nunca le había hablado. Este era un territorio completamente nuevo, ajeno a todo lo que conocía. Y como si el caos fuera un man para más caos, 2 enormes lobos de ojos rojos y fauces aterradoras emergieron de la densa jungla. Pero antes de que Jae-hwan pudiera reaccionar, una figura femenina de cabello rojo intenso, con ojos que brillaban con una luz similar a la de los lobos, descendió con gracia, aterrizando entre él y las bestias. Su mirada desafiante y su sonrisa confiada anunciaban una nueva confrontación, y un poderoso impacto resonó en la jungla. Desde ese poderoso impacto, la mujer de pelo rojo, con una sonrisa enigmática, le lanzó algo que golpeó el pecho de un hombre fornido con rastas. Él, quejándose, le dijo que la pasaría por ser linda, pero no entendía cómo había logrado tirarle algo tan bajo. La mujer, con esa misma sonrisa, solo se disculpaba de forma vaga. Mientras tanto, Jae-hwan observaba desde la cima, viendo cómo la imprudencia de la mujer provocaba a una enorme bestia de 2 cuernos. El grupo del grandote entró en pánico, y él mismo se preparó para un ataque desesperado usando su aliento de fuego. Justo cuando se lanzó a la carga, la mujer de pelo rojo, en lugar de ayudar, lo golpeó por la espalda. El grandote, con una mezcla de sorpresa y furia, le lanzó un insulto fuerte, mientras la mujer se hacía la desentendida, preguntando por qué tanta rudeza si solo intentaba ayudar. La bestia, aprovechando la confusión, atacó al grandote, que quedó empapado en su propia sangre. Jae-hwan, que había estado analizando la situación y preguntándose cómo un grupo tan débil había logrado pasar la torre y por qué la mujer, aparentemente la más fuerte, no ayudaba a sus compañeros, decidió que ya había visto suficiente. Saltó del acantilado con una velocidad brutal y en un instante su espada azul brillante perforó a la bestia de 2 cuernos, acabando con ella de un solo golpe. Con la bestia abatida a sus pies, Jae-hwan se giró hacia la mujer de pelo rojo, exigiéndole saber quién era. Sus compañeros, aún en shock, dudaban en acercarse al cadáver de la bestia, pero la mujer, recuperada rápidamente, los animó, destacando el gran valor de los cuernos de esa criatura. El grandote, ahora más calmado, comentó que para matar a una de esas bestias se necesitaban al menos 10 personas. Jae-hwan, para sus adentros, pensó que la que había matado hacía poco tenía 5 cuernos, asumiendo que cuantos más cuernos, más fuertes eran. La mujer, con una mirada intensa, se acercó a Jae-hwan. Nadie en todo Keos puede matar a una bestia de 2 cuernos con una sola estocada. ¿Quién sos y de dónde venís?, le preguntó directamente. Jae-hwan, con calma, respondió, de Keos. Ella, confundida y curiosa, insistió, ¿qué es este Keos? La mujer pelirroja se quedó mirándolo sin entender del todo su respuesta. El hombre fornido, el grandote, que no se guardaba nada, le preguntó a los gritos, ¿vos quién sos? Jae-hwan, tranquilo, solo confirmó su nombre y que era un caminante, alguien de paso. También les dijo que no dominaba el idioma del lugar, cosa que al grandote le pareció rarísima, ya que las barreras idiomáticas eran casi inexistentes ahí. Pero la mujer, mientras lo escuchaba, no podía sacarse de la cabeza lo que acababa de ver. Un caminante que mató a una bestia de 2 cuernos sin usar una sola habilidad, solo con un golpe. Intentó usar su habilidad de detección, pero no funcionó.
Era como si el poder espiritual de Jae-Hwan fuera el de un no adaptador, pero al mismo tiempo era imposible de medir. ¿Quién sos de verdad? Decime tu identidad. Solo unos pocos enkeos pueden hacer eso, le volvió a insistir. Jae-Hwan, impasible, repitió, ¿de Keos? Y la pregunta volvió, ¿qué es este Keos? Ella se empezó a impacientar, creyendo que se estaba burlando o que no entendía la palabra identidad. Pero Jae-Hwan sabía bien lo que significaba. Para él, su identidad y sus lazos en la tierra habían perdido todo sentido al entrar a la torre. Ahí había forjado nuevas amistades y recuerdos, sí, pero todo eso se esfumó como un espejismo cuando terminó el tutorial. Sus compañeros de la torre seguramente seguían vivos en la tierra, pero lo más probable era que no lo recordaran a él ni lo que vivieron juntos. Pensando en todo esto, Jae-Hwan solo pudo decir, yo no lo recuerdo. La mujer, al escucharlo, se le prendió la lamparita. Ah, ya entiendo, ¿amnesia? Jae-Hwan, sin inmutarse, le dijo que nunca había mencionado la palabra amnesia. Pero a ella ya no le importaba, lo zanjó con un da lo mismo. Luego, un poco molesta, le preguntó si era el hombre fuerte del abismo o algo así. Jae-Hwan, que no tenía idea de qué le hablaba, preguntó confundido, ¿qué es eso? Ella, cansada de su ignorancia, lo cortó. Ya entendí, no sigas provocándome. Claramente, la mujer de cabello rojo todavía no lograba descifrar al misterioso Jae-Hwan. Pero la intriga recién empezaba. Cuando Jae-Hwan sacó una espada de energía azul, Minora, la mujer de cabello rojo, se dio cuenta de algo increíble. Era un arma espiritual. Y no solo eso, sino que se estaba comiendo otros equipos para potenciarse. Sus compañeros, aunque impresionados, notaron que esto dejaba a Jae-Hwan bastante expuesto. Minora, por su parte, se irritó aún más. Su plan original de lidiar con la bestia de 2 cuernos se había arruinado, pero una idea rápida se le encendió en la cabeza. Sin más preámbulos, le hizo una propuesta a Jae-Hwan. No iba a seguirle la pista a su identidad, pero a cambio, él debía ayudarla con un pequeño problema. Resulta que sus compañeros, un grupo de tipos bastante salvajes conocidos como el clan Zorro Rojo, no eran de fiar, y ella quería que Jae-Hwan se encargara de ellos. De paso, le advirtió que no tardarían en ir por él. A medida que la noche caía sobre la selva, el grupo decidió armar campamento. Era demasiado peligroso seguir con las bestias cornudas acechando en la oscuridad. Jae-Hwan aprovechó la calma para revisar el mapa que encontró, viendo que un pueblo no estaba tan lejos. Mientras tanto, sus nuevos conocidos discutían sobre él. Les parecía extraño que, a pesar de su inmenso poder aparente, su energía espiritual fuera tan baja, incluso menos que la de ellos, y se preguntaban si el verdadero poder estaba en su arma espiritual, un artefacto que, según sabían, solo se conseguía en las profundidades del abismo, una rama del árbol espejismo. Jae-Hwan, por su parte, recordaba las palabras de Beastrain sobre el equipo mediocre de la torre, y se asombraba de que hubiera gente tras un arma como esa. También empezó a atar cabos. Claramente, este lugar no era la gran tierra de la que le habían hablado. De repente, el campamento se alertó. Alguien se acercaba. Minora despertó a Jae-Hwan, que parecía demasiado tranquilo, y le exigió que usara su espada para defenderse, la misma que había devorado otros equipos. Pero Jae-Hwan, con la calma que lo caracterizaba, le soltó una bomba. No la tengo, se las presté a ustedes. Dijeron que querían echarle un vistazo mientras hacían guardia. Minora se quedó con la boca abierta. ¿Había prestado un arma espiritual por una razón tan tonta? Realmente la densidad de Jae-Hwan no tenía límites. Pero la conversación fue interrumpida abruptamente. Un grupo de tipos, armados y con una sonrisa de confianza, se acercó de la nada. Uno de ellos, un grandulón con garras, se burló. «Jejeje, estúpido, me voy a asegurar de darle un buen uso a tu arma». Al parecer, ya tenían la arma espiritual de Jae-Hwan. Otro del grupo, con una actitud desafiante, dijo que con Minora presente ni siquiera el arma de Jae-Hwan le serviría. ¿Nos llamaron solo por 2 personas?, preguntó, subestimando la situación. Minora, al escucharlos, sintió cómo la sangre le hervía. Sus ojos se encendieron de un rojo furioso. «¿Así que ustedes de verdad quieren derramar sangre?», les espetó con una voz cargada de ira. Jae-Hwan, parado detrás de ella, la observaba con una calma intrigante, una ligera sonrisa dibujada en sus labios.
Finalmente voy a ver las verdaderas habilidades de esta mujer, pensó sin mostrar un ápice de preocupación. Los enemigos no tardaron en actuar. ¡Mátenlos a los dos!, gritó uno, y se lanzaron al ataque. Pero Minora no era una presa fácil. Con una velocidad que apenas se podía seguir, se movió como un rayo rojo, sus garras o armas cortando el aire. En un instante, los primeros atacantes cayeron, algunos con heridas graves, la sangre salpicando a su alrededor. Minora no paró, siguió atacando con patadas y cortes precisos, dejando a varios más tirados en el suelo, gimiendo de dolor. Se detuvo un momento, su sonrisa se transformó en una mueca afilada, mostrando unos colmillos puntudos. «Perdón, creo que lo tiré con mucha fuerza», dijo con un tono que no denotaba arrepentimiento, sino una satisfacción cruel. Los pocos enemigos que quedaban estaban pálidos del miedo, viendo a sus compañeros derrotados con tanta facilidad. Minora levantó la mano y, de repente, docenas de proyectiles puntiagudos, como cristales oscuros, aparecieron a su alrededor flotando en el aire. Sus ojos brillaron con una intensidad aún mayor. «Solo estoy un poco enojada ahora mismo», anunció, su voz gélida. «A partir de este segundo, van a experimentar algo verdaderamente horrible». Los enemigos sabían que su destino estaba sellado. ¡Uf! Minora se desató con todo. Así como ella va a clavarles esos proyectiles oscuros a los enemigos, ustedes clávenle el dedo al botón de like, suscríbanse para no perderse nada y comenten qué otro manhwa quieren que destripemos. ¡Hasta la próxima!